Bien, vamos a dar por inicio la segunda sesión del acompañamiento de redacción de textos periodísticos. El día de ayer estuvimos hablando acerca de los diferentes tipos de textos que podemos encontrar dentro de los géneros informativos, que puede ser la nota periodística, eh, la entrevista y la crónica, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de los géneros de opinión. El objetivo de los géneros de opinión es la de tener la capacidad de poder persuadir a las personas a quienes están dirigiéndose este tipo de lecturas. ¿Okay? Tenemos entre las principales lo que es la crónica de opinión, ¿sí? Tenemos el artículo de opinión, tenemos la columna, tenemos la editorial y también tenemos la crítica. Todos estos están dirigidos hacia lo que son los géneros de opinión. Y como digo, su objetivo es la de persuadir. ¿Qué significa persuadir? Hacer ver a la persona que lo que estamos escribiendo podamos convencerla de nuestro punto de vista. ¿Sí? Al final de cuentas, al ser un género de opinión, hablamos que la persona que está redactando debe tener un cierto conocimiento acerca del tema para poder ejercer un argumento válido y que las personas puedan darle una credibilidad, ¿sí? Volvemos a lo mismo de lo que ayer platicábamos de los géneros informativos, que es muy importante que nosotros podamos platicar o contar la verdad de las situaciones para que nosotros podamos tener credibilidad. Los medios masivos hoy en día cuentan con líderes de opinión. ¿Qué son los líderes de opinión? Pues son estas personas que si mencionan o si no dan a conocer algo, una información, una postura, pues la gente los considera como personas confiables y los cuales pues conocen del tema, que a lo mejor porque son periodistas de tiempo extendido ya, o a lo mejor tienen una larga trayectoria, era lo que quería explicar, o a lo mejor son científicos, politólogos, dependiendo del tema del cual se quiera hablar, ¿no? Por ejemplo, los que escriben de deportes y redactan columnas deportivas, pues tienen que saber del tema para poder escribir acerca de esta, ¿no? Y al hablar de el, el artículo de opinión, pues tenemos que identificar que no podemos hablar en primera persona, aunque estemos hablando de que es nuestra opinión, ¿sí? No puedo decir, yo pienso que es esto, ¿sí? Tenemos que manejar la tercera persona. Y bueno, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de textos que podemos encontrar en los géneros de opinión, ¿ok? Tenemos artículo de opinión. El artículo de opinión, como la nota editorial, responde a una estructura en la que predomina la argumentación sobre la información, con el fin de apoyar una determinada posición respecto de un tema de actualidad. Se caracterizan por explicitar, el análisis del tema a partir de las reflexiones del periodista con juicios sobre un hecho puntual y críticas especializadas. ¿Okay? La diferencia entre el artículo y la columna, ¿sí? Es que el artículo no necesariamente tiene una periodicidad y no necesariamente la tiene que escribir una persona cada determinado tiempo. A diferencia de la columna, que la columna, los que se encargan de redactar pues, y de publicar, tienen días específicos o fechas específicas y ya la gente identifica cuándo es que lanzan sus documentos o sus redacciones. ¿Okay? El artículo de opinión, entonces, primero vamos a platicarle a la gente de qué tema es que vamos a hablar, ¿sí? Y ya una vez que vamos a platicar acerca del tema del cual vamos a hablar, pues vamos a crear un argumento. Un argumento es una postura en la cual vamos a refutar la información que queremos dar a conocer. Y ya la gente va a determinar si lo que estoy diciendo es válido o no es válido.
Vamos al siguiente, que es la columna. Dice, la columna es una sección fija que aparece regularmente en lo posible con idéntica periodicidad. ¿Sí? Era lo que les mencionaba hace rato. Por ejemplo, hay columnistas que escriben los lunes y entonces la gente ya identifica en el espacio, en el periódico, y se va directamente, sabe que los lunes en esa sección del periódico, en esa página en específico, va a encontrar la columna de, en este caso, del periodista, del analista, dependiendo de la persona que escriba. Igual puede ser un profesor, puede ser un doctor, puede ser igual forma un rector de alguna universidad. Al final de cuentas, lo que se necesita aquí para que podamos considerarlo un columnista es que la persona tenga una trayectoria que lo valide como un líder de opinión, ¿sí? Aquí hablamos de las características que tipifican esta redacción, que es la columna. Hablamos de un autor permanente, tenemos un nombre fijo, un estilo uniforme, temas y enfoques que son habituales, a diferencia de la columna de opinión, del artículo de opinión, perdón, que son temas que están en boga de la gente, ¿sí? O sea, son temas que son temas de actualidad y que queremos manifestar o dar un punto de vista de ello. Y la columna dice presentación diferente a todos los demás que aparece en el periódico. ¿Ok? En esta parte quiero hacer hincapié al hablar de un estilo uniforme. ¿Sí? Significa que no todos tienen un estilo específico para poder escribir. Hay quienes la columna la hacen un poco más humorística, hay otros que utilizan un humor negro, hay otros que son más satíricos, hay otros que son, manejan un lenguaje más crudo y hay otros que pues utilizan un lenguaje muy popular o podríamos decir, de un lenguaje vulgar. Vulgar sin caer en las groserías, ¿sí? Pero pueden manejar el doble sentido. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo redacto una columna, ¿sí? Y mi columna se llama La Pluma de Tobar. No le pongo a cada vez que aparece mi columna un título diferente. Ya la gente sabe que los días definidos, por ejemplo, los miércoles, van a encontrar en la sección donde yo escribo mi sección que se llama La Columna de Tobar, y así se va a llamar, y no va a cambiar cada día, sino que tiene un nombre fijo, ya se identifica como, hay quienes lo encuentran como La Hora del Doctor, otros como El Macho Dice, dependiendo, ¿no? Mi caso es para un espacio deportivo, entonces, pues mi espacio se llama La Pluma de Tobar, ¿sí? Y yo ya sé que los miércoles son los días que a mí me toca escribir. Vamos al siguiente, que es la crítica, ¿sí? La crítica, dice, aborda el tratamiento periodístico de las artes en sus diversas manifestaciones. Se establecen comparaciones, definen los valores o virtudes del objeto de crítica. Admiten un juicio de valor sobre la calidad que se materializa en su recomendación. La construcción no responde a criterios metódicos, aunque frecuentemente se apele al recurso de formular una presentación breve de las características de la obra sobre la cual se desgrane el análisis. En pocas palabras, ¿sí? La crítica está especializada para las artes. Podemos encontrar la crítica sobre cinematografía, la crítica sobre teatro, pero también podemos encontrar crítica sobre la gastronomía, ¿sí? Podemos encontrar crítica sobre alguna exposición, podemos encontrar críticas sobre a lo mejor algún evento que se haya generado dentro de la comunidad y que vaya relacionado con la cultura, ¿ok? Entonces,
todos estos espacios pues están dedicados para la crítica. Y obviamente que no cualquiera escribe en cuestión de la crítica, sino que tiene que ser, vuelvo a lo mismo, personas que conozcan del tema, personas que conozcan ya sea de las fiestas, sea de los tipos de películas, el tipo de guión que se maneja, de sonoristas, dependiendo, ¿sí? Pero son personas que conocen del tema. Yo no puedo tomar como válido el argumento de una persona que no conoce, por ejemplo, de arte pop, y nada más me dicen, no, pues es que el arte pop es aburrido porque pues nada más hace puros trazos, utilizan colores llamativos y listo, ¿sí? Y me dice, espérame, ¿y tú quién eres para dar una crítica del arte pop? Ya si me dicen, es un pintor vanguardista que ha tenido diferentes premios, o es una persona que ha escrito en diferentes espacios, o que ha dado clases en tales lugares, bueno, entonces ahí sí ya puedo decir que es una persona que es autorizada para poderme dar una crítica, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy burdo. Ustedes, no sé si han visto los últimos reality shows, sobre todo que son del ámbito musical o del baile. Hay personas que son los críticos, que son los que ejercen un comentario que ayuda a crecer a un artista, ya sea para hacerle ver sus errores o para hacerle ver sus aciertos. Pero estas personas que son los críticos, bueno, se supone, que deben ser personas que tienen una amplia trayectoria y que son reconocidos dentro de su medio. ¿Ok? Ahora vamos con la crónica. El día de ayer vimos la crónica informativa. ¿Cuál es la diferencia entre la crónica informativa y la crónica de opinión? Bueno, la gran diferencia que existe entre la crónica informativa y la crónica de opinión es que durante el desarrollo de la crónica, nosotros podemos ejercer, tenemos la oportunidad, la voluntad de poder crear una opinión que esté versada en cuanto a el suceso que se presentó. Por ejemplo, en el minuto 75, el jugador tuvo la oportunidad de abrir el marcador. ¿Sí? Aquí estoy sujetándome a la narración, a la crónica, pero yo hago un paréntesis. Desafortunadamente, esa fue la opción que tuvo el futbolista y fue una opción clara para poder abrir el marcador, lo cual llevó a la postre a la eliminación del equipo. Ahí yo ya estoy generando una opinión, ¿ok? Y entonces yo lo puedo introducir lo que es mi parte narrativa con mi parte de la opinión. Voy a ver lo que aquí manifiesta. Dice, crónica es la descripción detallada de los pormenores y alternativas de un hecho. Es el relato de los acontecimientos y un orden cronológico y una secuencia temporal. Hasta aquí todo lo que habíamos visto el día de ayer. La correspondencia entre el orden de la historia y el orden del relato crea cierta ilusión de que el lector está ante los hechos en el mismo orden en que sucedieron. ¿Sí? Y bueno, pues ya para finalizar, tenemos dentro de lo que son los géneros de opinión, tenemos la editorial, ¿sí? El editorial, a diferencia del artículo o la columna que la puede escribir cualquier persona, la editorial es la voz de la empresa la que nos escribe esta redacción, ¿ok? La columna, pues sabemos que quién la escribe, ¿no? En este caso, el columnista. El artículo de opinión, el periodista o la persona que está redactando. El editorial, quien nos está dando a conocer el mensaje es la empresa. Puede ser el periódico, puede ser la editorial de la revista, el director de la revista, quien nos haga saber este mensaje. Dice, la nota editorial explícita el punto de vista particular de quien dirige el medio o de la propia empresa.
a través de un equipo de editorialistas especializados en los distintos ámbitos de la realidad. Son anónimas, no llevan firma, porque el responsable último es el director del diario, aun cuando él o ella no la hayan escrito personalmente, ¿sí? Suelen tener una ubicación fija y un espacio destacado. Aparecen siempre en la misma página, que es un recuadro y con un cuerpo de letra y título específicos. Suelen también estar acompañados por el nombre y logotipo del medio y otros datos editoriales relevantes, como la fecha de fundación, el nombre del director, el domicilio legal, ¿sí? Entonces, hablamos que la nota editorial es la voz de la empresa y que la puede redactar cualquier editorialista, pero no lleva la firma. ¿Por qué? Porque es el nombre de la empresa el que va a mencionarse. Es más bien dicho, es lo que piensa la empresa o el pensamiento de la empresa, la ideología de la empresa respecto a un movimiento o algún acontecimiento. Por ejemplo, dentro de los acontecimientos que se han vivido en los últimos días, la empresa editorial XYZ, ¿sí?, no está de acuerdo con las formas en las cuales se ha manifestado el gobierno para poder contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿sí? Nosotros como sociedad y como parte del periódico nos unimos al resto de la gente para estar en solidaridad con ellos, ¿sí? Entonces, no es Pedro, no es Juan, no es el reportero Felipe, es la comunidad periodística que está dentro del editorial. ¿Okay? Bueno, chicos, espero que esto que vimos el día de hoy les sea de su utilidad. Ya vimos el día de ayer lo que son los géneros periodísticos informativos. Ya les dejé una actividad de desarrollar. El día de hoy vimos los géneros de opinión. Igual pueden ingresar a su plataforma de Classroom y ahí van a ver la actividad del día 2. Entonces, recapitulando, géneros de opinión, ¿sí?, son los encargados de darnos a conocer un argumento válido por parte de un columnista, si es el que escribe la columna, si es un periodista o es alguna persona que conozca de un tema en el artículo de opinión, si es una persona que se dedica a la crítica, nos hace una reseña o una crítica, y tenemos la crónica de opinión también, junto con la nota editorial, que es la que va a nombre de la revista. Entonces, tanto la columna, el artículo, la crónica de opinión y también lo que es la crítica van firmadas. La única que no va firmada es la nota editorial. ¿Por qué? Porque es la voz de la empresa la que se manifiesta. Nos vemos el día de mañana y fue un gusto como siempre.